Bueno, muy bien, vamos a hablar de la Iniciativa Democrática Económica Alternativa para Cuba, IDEA. Es un proyecto de la Fundación Inspira América con apoyo de la Universidad Internacional de la Florida que busca acortar el tiempo del sistema actual en la isla y acelerar un cambio democrático. Van a tener un evento este jueves en el Museo de la Diáspora a las 6:30 de la tarde. Contamos con la presencia del doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Antes de entrar acá, si me permite, porque como estaba la discusión en el segmento anterior, y aprovechando que usted es abogado, la idea de que si le ofrecen a este diplomático acusado de espionaje un acuerdo y él promete que va a dar toda la información, mi duda es, ¿eso no es precipitado? Porque puede prometerlo de aquí a enero y No. después decir, y después no dar nada o dar poquito. No funciona así. Primero que todo, pueden hablar en concepto sobre llegar a un acuerdo sujeto a, y no se implementa ese acuerdo hasta que se cumpla el acuerdo. Se pueden posponer las fechas en la corte al tiempo que sea necesario hasta que se consiga toda la información que quiera. A veces no se puede conseguir toda la información que quiera, no va a ser este el caso, pero a veces lo que sucede es que todo se pone y se suspende y esa persona va encubierta a la otra que se quiere pescar, y eso puede pasar un año entero en una investigación como esa. Pero al fin y al cabo, aunque se llegue a un acuerdo, si hay una parte del acuerdo que se tiene que cumplir después, igual si no se cumple, lo pueden retractar y regresar al paso número 1. Antes de la sentencia, ¿no? Antes de la sentencia. O sea que se puede incluso después de la sentencia. Los servicios de contrainteligencia pueden seguir entrevistando e interrogando a un acusado con el juicio andando. No es que sea con el juicio andando, sino como parte de esta negociación. Claro, porque si hay negociación no hay juicio. Si no hay negociación, no hay juicio, porque le vas pidiendo al juez que te den más plazo. Y el juez, si todo el mundo está de acuerdo, por lo general el juez otorga que se conceda los plazos y que se demore más todo el proceso. El juicio solamente se da si no hay una negociación. Pero si no se da una puede negociación, echar atrás la negociación si no cumple el acusado. Correcto, el acuerdo. Se puede echar el acuerdo, aunque ya tengas el acuerdo. Si el acusado incluso no firmado cumple, y ya cerrado, correcto, se puede echar abajo. Totalmente, porque si él no cumple los términos de ese acuerdo, se echa abajo y entonces se puede ir a juicio. Es como que incumple una probatoria. Correcto. Pero sí, y de la misma manera tú puedes haber no llegado a un acuerdo, vas a juicio y en el medio del juicio se llega al acuerdo. Incluso con el jurado deliberando se puede llegar a un acuerdo hasta última hora. Qué bien. Otra pregunta, doctor, no sé si usted entiende mi preocupación con que en el fondo terminamos aquí a veces glorificando los servicios de inteligencia castristas y que eso les conviene a ellos, ¿no? Sí, bueno, y por cierto, lo único que tiene este señor de leverage con el gobierno americano es el hecho de que ellos no necesariamente quieren que haya un juicio, los servicios de inteligencia norteamericanos, porque eso existe la posibilidad de que se divulgue información que no quieren que salga, que no es lo mismo necesariamente cuando estás hablando del caso de los 5 asesinos de la red de avispa, sino porque estás hablando en el caso de Ana Belén Montes o en el caso del señor Rocha, estás hablando de alguien que sí tenía información y secretos norteamericanos, también, no solamente los de allá. O sea que es el único leverage que él tiene, pero creo que para una persona con 73 podría entonces, años, como dice Miguel, haber un acuerdo para enero. No sé para cuándo, pero pudiera haber un acuerdo, porque con 73 años cualquiera de los cargos que él está enfrentando es una cadena perpetua. Sí, hay algunos defensores a escondidas, uno los ve como salen de las cloacas, que están ahora diciendo que en realidad esa confesión no constituye una prueba. Él está cogido con las manos en la masa y lo único que le queda... Es más, lo difícil que yo veo para llegar a un acuerdo es que ¿qué le puedes ofrecer a una persona que tiene 73 años? Porque por mucho que le rebajes las recomendaciones... son graves los delitos. Son tan graves los delitos que no le puedes ofrecer que no pasó nada. Dame la información y no pasó nada. Entonces, y con 73 años, hasta 5 años puede ser una cadena perpetua. Así que... a veces en el mundo del espionaje yo he visto que las condenas no son, salvo como el caso que haya muertes, etcétera, tan altas porque los usan como moneda de canje, pero a él no ser cubano, no hay canje posible, ¿no? Y además aquí Estados Unidos tiene otros intereses más allá,
que, como en el caso de Ana Belén Montes, ¿no? Que es dar un ejemplo, porque si no, Claro, si no es un cada relajo diplomático esto. americano puede hacer la política extranjera que le dé la gana. Es decir, los daños causados institucionalmente todavía están por verse. Vamos a recordar una cosa que se está comentando en Argentina. Él era el embajador en Argentina cuando Dualde, el presidente Dualde, escoge como sucesor a Néstor Kirchner, que fue una sorpresa. Que no era el favorito. Porque no era el favorito, no tenía mucho que ver, pero luego de que él se reúne con el presidente Dualde, quién sabe si él le dijo, mira, Estados Unidos quiere que sea... Dice la prensa argentina que tenía mucha ascendencia e influencia sobre Dualde y los propios periodistas argentinos se han preguntado, ¿Cuba nos habrá puesto a los Kirchner? Que es una pregunta dicha en boca de los propios Estados argentinos. Unidos no puede permitir eso, así que yo creo que le va a ser difícil, va a tener que dar mucha información que a lo mejor ni siquiera tiene para poder hacer eso. Ahora, hablando de la Iniciativa Democrática Económica Alternativa para Cuba, IDEA, ¿qué es este proyecto? Bueno, y Juan Manuel, y otra cosa, con respecto a un tema que ustedes estaban hablando, de la efectividad del régimen y de sus servicios de inteligencia, eso verdaderamente, los grandes eventos históricos toman trascendencia. Ana Belén Montes o este señor Rocha, como dijo Cohen, se autorreclutaron en los años 70, en la época, o principios de los 80, en la época cuando todavía era romántico, la Revolución Cubana todavía era una promesa para muchos jóvenes, porque los dos fueron reclutados en la época de ser universitarios. Y de la misma manera, cuando cae la Unión Soviética, y en esa época es que tiene el tema de Ochoa, el tema del Laje, esta misma red que montó Cohen, es decir, los eventos históricos empujan mucho más que estos servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia castristas hoy en día están completamente entre ellos, digamos, se venden hacia exterior, pero hay comentarios de que se inventan misiones para quedarse aquí en Miami, para no tener que regresar a Cuba. Claro, así claro. Que no es por descartarlos, Sueñan con el sándwich cubano. pero no son tan profesionales ni tan eficaces, lo que sí son muy dispersos y sí tienen muchos contactos. No quiero que se me quede fuera el tema de IDEA. ¿Qué es IDEA? IDEA es un proyecto de reconstrucción económica, un plan Marshall para Cuba, diseñado específicamente, un plan de transición. Y la gente dice, bueno, ¿por qué te concentras en transición ahora si lo que tenemos que concentrarnos es en derrocar al régimen? Pero es un plan de transición que tiene como fin apresurar la caída del régimen. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Mira, aquí han habido dos grandes proyectos. El Acuerdo por la Democracia, que lo firmaron casi todas las organizaciones del exilio y en oposición, un gran proyecto hecho liderado originalmente por Lincoln Díaz Balar y que coge participación de todos los grupos. Y la ley Helms-Burton, que es la ley del embargo, la ley que teóricamente el gobierno cubano dice que es lo que mantiene a Cuba en ese estado. Pero la ley Helms-Burton tiene 4 cosas que son consistentes con el Acuerdo por la Democracia, no solamente para que se levante la ley Helms-Burton, sino para que se desate un plan de asistencia económica y reconstrucción para Cuba, que es liberación de todos los presos políticos, convocar elecciones libres, permitir todos los derechos civiles básicos, libertad de expresión, etcétera, y un plan de cómo lidiar con las compensaciones de propiedades confiscadas. Todo eso es consistente con el Acuerdo para la Democracia, es decir, todo eso es lo que busca el exilio cubano, lo que busca la oposición. Pero además es lo que no solamente te levanta el embargo, sino lo que te desata este gran plan de reconstrucción. El título de la ley Helms-Burton dice, cuando eso se cumpla, el presidente está dirigido a llevar a cabo un plan de reconstrucción económica para Cuba, pero no especifica ni el monto ni cómo. El proyecto de IDEA busca convertir eso en un plan mucho más tangible, de transición y de reconstrucción económica. Busca hacer con paneles y varias charlas entre economistas expertos ese menú. ¿Qué es lo que hace falta para reconstruir a Cuba? Bueno, primero que todo hace falta dinero. Y este plan va a contemplar, todavía no se sabe la cifra, porque es un proceso de deliberación, pero $100.000 millones, $200.000 millones en préstamos para levantar la economía cubana, para la infraestructura, para las empresas del mundo entero que quieran participar en la reconstrucción completa de Cuba, pero préstamos también para los cubanos que quieran empezar sus propios negocios, para construir 1 millón de viviendas, que es el déficit habitacional que existe en Cuba, ferrocarriles, autopistas, en fin, todo lo que es la reconstrucción de Cuba. Pero ¿qué sucede? Esto no es solamente un plan de reconstrucción económica, porque ese plan de reconstrucción económica de $100.000, $150.000, $200.000 millones en préstamos,
va de la mano, veo la música que está en poder a un segmento, pero eso va de la mano directamente con la transición legal, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. No, y además hay que ponerle un rostro a ese futuro, porque para que un pueblo luche por su futuro tiene que visualizarlo y de una manera concreta, no abstracta. Cuando regresemos vamos a ver exactamente cuándo es el evento, a qué hora y luego un poco más, ¿no? Los que nos están viendo en Cuba, por supuesto que hay un futuro y ese futuro es concreto, no es una abstracción. Regresamos. Bueno, este jueves están invitados en el Museo de la Diáspora a las 6:30 de la tarde, Iniciativa Democrática Económica Alternativa para Cuba, IDEA. Como te decía, Juan Manuel, IDEAS en su totalidad que se va a anunciar para abril, comienza antes de dar un plan final para la reconstrucción de Cuba, haciendo este tipo de mesa redonda. Va a haber uno con solamente economistas, el del jueves solamente con abogados, porque la reconstrucción de Cuba, si pasa por un plan de 100.000, 200.000 millones de dólares, apalancado y apoyado por gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos europeos que digan, estamos dispuestos a entrar en este plan, empresas. Si bien todo eso es para abrir los ojos a las personas que están dentro de Cuba, que vean, no solamente va a haber un futuro, sino que ellos caben dentro de ese futuro. Entonces la parte legal se vuelve muy importante, y no solamente porque necesitas un marco legal para que pueda entrar la inversión, por supuesto, sino porque el marco legal define lo que va a ser aceptable para Miami. Si no es aceptable para el exilio cubano, no puede haber una transición, porque Estados Unidos es un rol político importante. ¿Y quién puede participar? O sea, entre los temas que los abogados tienen que discutir, no es solamente el esquema legal durante la transición y antes de una nueva constitución, cómo se llega a esa nueva constitución, sino quién puede participar, cómo vas a lidiar con los crímenes de lesa humanidad, con el tema de las propiedades. Son los temas que vamos a estar hablando y discutiendo este jueves. No se va a llegar a una conclusión, es airar los diferentes 6:30 en el Museo de la Diáspora. Ya es IDEAS en plural. Ideas. La conclusión la tendremos en abril cuando se termine todo esto. Muchísimas gracias al doctor Marcel Felipe. Usted sabe que estamos también en la radio desde las 2:30, 12:60 AM, que a continuación viene Omar Moinelo. Buenas noches.